Muy buenas noches, amigos. Estamos reunidos en este espacio, en este conversatorio, y queremos darle la bienvenida a este importante conversatorio para conmemorar los 30 años de la captura de Abimael Guzmán, el más grande genocida de la historia del Perú. Conversatorio que es organizado por la Coordinadora Republicana, agradeciendo la colaboración del portal La Abeja y de BHTV Cable. Hace 30 años, el 12 de septiembre de 1992, se capturó en una casa de Surquillo al líder del grupo terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuyo accionar genocida causó la muerte de más de 70.000 peruanos, además de generar millonarias pérdidas económicas al Estado peruano, sin contar con el daño psicológico permanente en las miles de familias peruanas que perdieron a sus seres queridos que fueron asesinados por esta horda terrorista. La captura de Abimael Guzmán y de su cúpula terrorista en la exitosa Operación Victoria fue un logro del Grupo GEIN de la Policía Nacional y representó para todos los peruanos un golpe mortal al terrorismo en el Perú. Es por ello que hoy, en este conversatorio, contamos con la valiosa participación de quienes formaron parte del Grupo GEIN, el general Marco Miyashiro y el coronel Benedicto Jiménez, bajo cuya dirección se ejecutaron las acciones de seguimiento, vigilancia y captura de Abimael Guzmán y su cúpula terrorista. Un honor para mí participar en este conversatorio como moderadora en representación de la Coordinadora Republicana y contar con la valiosa participación de Juan Villarán, Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Haré una pequeña introducción de sus desempeños para poder pasar ya a la exposición de sus ponencias. Presentamos a Juan Villarán, él es administrador de empresas, es analista político, fue asesor del Consejo de Ministros, también asesor del Ministerio de Justicia, fue presidente de la Comisión Evaluadora del INPE y miembro del Consejo Nacional Penitenciario. Fue regidor también de la Municipalidad de San Isidro. El coronel Benedicto Jiménez Vaca perteneció a la antigua Policía de Investigaciones del Perú y pasó al retiro con el grado de coronel. Egresó del Centro de Instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú en 1977 con el primer puesto en su promoción. Fue el creador y jefe operativo del Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Dirección contra el Terrorismo, encargado de lograr la captura del líder de Sendero Luminoso, terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Y el general Marcos Miyashiro, que fue comandante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, siendo uno de los responsables de la caída del terrorista Abimael Guzmán. Fue director general de la Policía Nacional en el 2005, fue regidor de Lima durante el 2015 y el 2018 y congresista de la República en el periodo 2016-2019. Muy buenas noches, apreciados ponentes. Es un gusto, es un honor tenerlos en este foro y acto seguido vamos a darle pase por un espacio de 15 minutos al primer expositor, Juan Villarán, para que nos dé sus alcances en esta importante fecha para conmemorar los 30 años de la captura de Abimael Guzmán. Le damos el pase, Juan, para que pueda darnos su disertación. Gracias, Mariela. Antes que nada, saludarte, obviamente al general Miyashiro, al coronel Jiménez. Realmente voy a poder explayarme un poquito sobre ellos, porque ellos son parte del GEIN, y no es que les vaya a echar flores, pero tengo que reconocer algunas cosas para que la audiencia pueda enterarse un poquito de lo que significa realmente haber tenido en el Perú a una de las unidades policiales de inteligencia, de investigación y operativas más importantes del mundo. Y digo esto porque el GEIN en tan solo 2 años, porque se creó en el año 1990, si mal no recuerdo fue en marzo de 1990, hasta la Operación Victoria, en el 12 de septiembre, hace 30 años, 12 de septiembre del año 1992, en solamente 2 años, no solamente tiene como cúspide la captura del monstruo sanguinario Abimael Guzmán, sino que tiene múltiples operaciones que muchas veces no se hablan o no se conocen, y no solamente con Sendero Luminoso, sino con el MRTA. Tenemos, por ejemplo, que yo recuerde las operaciones ISA, Monterrico, Caballero, el grupo intelectual, la operación Fortuna, que desarticuló, o fue el comienzo de desarticular al MRTA,
donde Polay y muchos de los miembros del MRTA se escaparon del penal Castro Castro. Entonces hemos tenido dos organizaciones terroristas y en el lapso de 2 años este grupo especial de inteligencia que estaba adjunto a la DIRCOTE pudo lograr logros absolutamente increíbles a nivel mundial. Y me van a disculpar el general Miyashiro y el coronel Jiménez, pero no puedo dejar de mencionarlo y hacer una pequeña comparación, por ejemplo, con unidades similares en los Estados Unidos, porque es poco conocido. El día domingo, 11 de septiembre, también se cumplen años del atentado que sufrieron las Torres Gemelas, ¿no? Y eso fue una operación externa de un terrorismo internacional, pero también tuvieron terrorismo interno. Tanto es así que con un producto similar al utilizado acá por Sendero, que es el ANFO, volaron el edificio federal donde estaba el FBI en Oklahoma. Entonces, con todo el aparato, los recursos, los cientos o miles de millones de dólares que los Estados Unidos destinaron a su aparato de inteligencia, digamos, al FBI, etcétera, también tuvieron importantes ataques que hasta el día de hoy continúan en el mundo y no los han podido vencer. En cambio, esta unidad especial policial, en base a pulmón, en base a corazón, en base quizás también a haber comprendido que lo importante, y es, digamos, el padre de la inteligencia en el mundo, el arte de la guerra de Sun Tzu, que entiendo es quienes ellos utilizaron de modelo, y a partir de los libros de Sun Tzu comenzaron a desarrollar toda esta investigación policial que habla tan bien del investigador peruano, en base a la experiencia, en base al sacrificio, en base a trabajar largas noches bajo la lluvia, a veces sin apoyo, porque si mal no recuerdo, el GEIN en el año 90 lo formaron o empezaron con solamente 6 miembros, si mal no me equivoco, con el coronel Tumba, el entonces mayor Jiménez, y 2 oficiales más y un agente, y de ahí se fue incorporando luego la valiosa participación de Marco Miyashiro, el general Miyashiro hoy en día, y en base a todo esto se logró un ejemplo de inteligencia, de operatividad para las policías del mundo entero, no solamente del Perú. Algo que hoy en día, lamentablemente, tengo que decirlo, a pesar de la valiente participación del general Arriola en la DIRCOTE, sin el apoyo del gobierno, sin la intención de apoyo que el gobierno podría dar, esto se pierde. Y se pierde porque, como estamos viendo, los enemigos ya no solamente son de afuera, no es un estilo peculiar que tuvo Sendero Luminoso, donde las personas dentro de esta organización a veces no se conocían ni siquiera de entre ellos, sino que hoy en día, sin el apoyo del gobierno, la intención política de apoyar la lucha contra la subversión, porque la subversión existe. El año 92 se noqueó a Sendero Luminoso, pero no se terminó de cancelarlo, no se terminó de terminar esta batalla. Tanto es así que en el año 92 todos los internos, confesos y convictos de terroristas en prisiones, que recuerdo que al año 99 eran 3.500, ¿no? El año 2002, ya con Toledo, en base al decreto legislativo, si mal no recuerdo, 927, se dan los famosos beneficios penitenciarios, y entonces es la sociedad civil que entiende mal el problema del terrorismo en el Perú, las razones profundas de por qué esto ocurre, y da beneficios penitenciarios ya antes, impulsados desde el CIDH de Costa Rica, en la época del presidente Paniagua. Y en base a estas dos cosas, primero desde Costa Rica se anulan los juicios a esta gente, inclusive las cadenas perpetuas, y luego en el 2002 se produce este decreto legislativo que le da beneficios penitenciarios y por lo tanto comienzan a acortar sus condenas y comienzan a salir libres tanto en beneficios de redención como en beneficios ya de libertad condicional. Entonces, todo lo que se hizo en esa época tenemos que recordarlo como la importancia de haber contado en el país con un grupo operativo de nivel mundial, que en cualquier momento podría volverse a formar siempre y cuando tuviese el apoyo del gobierno.
Lamentablemente, y vuelvo a decir lamentablemente, tenemos personas dentro del aparato legislativo, como el congresista Bermejo, que se le han descubierto pues una serie de vinculaciones al narcotráfico. Él apoya el cultivo indiscriminado de la hoja de coca, donde sabemos que el 90% va al narcotráfico. Entonces ahora la policía se enfrenta a una suerte de situación nueva, donde el narcotráfico provee de inmensos recursos económicos a todo este aparato que en alguna forma está tomando el gobierno del país. Entonces, si no existe un gobierno que apoye a los elementos de inteligencia formados en base a la Policía de Investigaciones del Perú, en base a lo que realmente se consideran detectives y especializaciones en todas partes del mundo, tendríamos una policía sin mayor apoyo, maltratada, como se ha visto en las últimas escándalos que han existido, que no los voy a mencionar porque todos los conocemos, ¿no? Pero cómo se ha maltratado a la policía, y si encima se desarticulan las unidades tan especializadas, tan bien formadas de inteligencia, como fue el GEIN, tendríamos que el país se encuentra indefenso frente a lo que Abimael Guzmán decía: esto es solamente un recodo del camino. Abimael Guzmán ha muerto, y mañana, perdón, el día 12, se va a conmemorar su captura, ¿no? Van a haber una serie de actividades previas, pero debemos de recordar que si bien Abimael Guzmán ha muerto, la unión de estas facciones subversivas, no solamente en el BRAEM, sino que han penetrado profundamente en la educación y se han reciclado a nivel de las diferentes, digamos, derivaciones de los profesores, han podido penetrar en lo que es más débil, que son las mentes jóvenes, de personas, de niños y de jóvenes, que todavía no tienen el criterio formado ni la madurez para poder entender estas cosas. Es allí donde Sendero se recicla. Y si es que no han recurrido al fusil todavía, no creo que sea un obstáculo para que el día de mañana, si las cosas cambiaran, no recurriesen nuevamente al fusil en base a toda esta nueva estrategia que han formado en unión con el narcotráfico. Entonces, mi primer saludo es al GEIN, por las razones que he dicho, que yo no tengo la menor duda que así como el operativo Chavín de Huántar, que logró una increíble operación que dio la vuelta al mundo, quizás similar al operativo de Entebbe, de los israelitas en Uganda, nada menos que eso. La comparación es de una producción operativa para recuperar la embajada del Japón. Pero en el caso del GEIN, realmente es una labor absolutamente profesional, abnegada, hecha a pulmón y con la inteligencia, la percepción y las técnicas que el propio GEIN desarrolló para poder desarticular a una organización prácticamente a la sombra, donde no existía un frente, sino existía una serie de células que el GEIN tuvo la habilidad, la fortaleza, la perseverancia de poder en 2 años lograr su desarticulación, lo cual en ese momento debió terminar y no terminó, por lo que ya todos conocemos. Eso es lo que yo podría decir en este momento. Mariela. Muchas gracias, Juan, por tu acertada participación y comentarios. Sobre todo destacar que, a pesar de tener un grupo humano capacitado para hacer esta labor de inteligencia, sin la voluntad política del gobierno de turno, es muy poco o nada lo que se puede lograr. Damos el pase al coronel Benedicto Jiménez para que pueda dar su disertación y los alcances sobre la experiencia de lo que fue direccionar el GEIN y los logros que se hicieron y aprender de esa labor para que en esta etapa de nuestra historia podamos aprender ese ejemplo y mejorarlo, ¿no? Para lograr los éxitos que todos queremos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Gracias, Mariela. En primer lugar, he escuchado atentamente la exposición de Juan y me he quedado sorprendido porque él habla de operaciones que a veces la gente no conoce. Operación Caballero, por ejemplo. Fue la tercera operación del GEIN, donde se llegó a la casa de Buenavista, muy importante, y se encontraron las Sorbo el Griego,
Entonces, y también sus palabras muy gentiles al Geín, reconocimiento al Geín, le agradezco mucho. También quiero saludar a mi hermano, mi amigo, Marco Miyachiro, compañero de operaciones, donde hemos trabajado desde el comienzo de la DINCOTE, ¿no? Y somos contemporáneos casi de la escuela de oficiales. Él estaba en tercero cuando yo estaba en primer año. Desde ahí nos conocemos. Siempre he guardado una gran amistad y reconocimiento de Marcos. Y siempre nos llevamos bien en las operaciones. Él después debe recordarse que cuando llega al GEIN, yo le digo, Marcos, asume la jefatura del GEIN, yo me subordino a ti. Me dice, no, no es cuestión de subordinación. Los dos vamos a trabajar juntos hacia un solo objetivo. Y así fue. A los 30 años yo quisiera hacer algunas reflexiones para sacar algunas lecciones que hemos tenido nosotros en el Perú, en la lucha contra el terrorismo. La primera, que hemos tenido una gran lección histórica, una experiencia universal que no se presentó en ningún país del mundo, que se capturó a un líder maoísta en plena guerra popular, que yo le llamaba. Nunca cayó un líder maoísta. Todos los que resistían vencieron, todos ganaron. Y ese era el destino de Abismal Guzmán si se mantenía él libre. Podemos mencionar a Pol Pot en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam, Mao Zedong también, porque estos líderes maoístas son como semidioses. O sea, todo el mundo los sigue a rajatabla. Su voluntad es seguida y es adorado incluso, y dicen que cada 100 años nace un líder maoísta. Fíjate la importancia que le dan a un líder maoísta, y justamente aquí en el Perú cayó un líder maoísta, pero no supimos manejarlo, porque nunca hubo un líder maoísta en cautiverio. Y la segunda lección que sacamos es que la derrota total de organizaciones terroristas se tiene que dar en 3 niveles: la militar, la ideológica y la política. Acá solamente lo derrotamos desde el punto de vista militar, pero no ideológica ni políticamente, y pudieron recuperarse estando Guzmán en la cárcel. Otra lección que hemos aprendido en la lucha contra el terrorismo es este principio que aplicamos cuando se creó el GEIN, que era primero investigar y luego detener. Este principio parece sencillo, revolucionó toda la metodología de investigación criminal. Y esto parte justamente del arte de la guerra de Sun Tzu, que decía, primero conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, podrás librar sin batalla, sin temor a la derrota. Conocer al enemigo era estudiarlo en su forma de pensar, sentir y actuar, en esas 3 dimensiones. ¿Qué leía? ¿Qué le gusta? ¿Qué come? ¿Dónde va? ¿Con quién se encuentra? O sea, era hacer una disección prácticamente del enemigo, y así empezamos en el 5 de marzo 90, cuando se creó el GEIN, o sea, dejando el principio que aplicábamos en la década del 80, que era primero te capturo y luego te pruebo. Este principio cambió toda la metodología de trabajo nuestro, o sea, salir a buscarlos, seguirlos, ver dónde vivían, con quién contactaban, y poco a poco se iban armando las redes. Otra lección que hemos sacado es el punto de quiebre estratégico también. Leí algunas exposiciones de expresidente como Alan García, que estuvo en el LUN, hablando ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y él hablaba, toda la década del 80 nos pasamos siguiendo una estrategia equivocada, decía. Efectivamente, se pensaba que en el campo se iba a vencer a Sendero, porque no se sabía que el punto de quiebre era la captura de Abismal Guzmán. Y él mismo dijo, si yo hubiese sabido que ese es el punto de quiebre, entonces nos dirigimos a ese objetivo. Pero no era fácil llegar a Abismal Guzmán, no era fácil, él siempre estuvo en Lima.
Antes del video sobre el griego se movía incluso con un nombre cambiado de ingeniero y nadie lo podía identificar físicamente. Él salía a Cañete, a Chincha, se iba a lugares cercanos, manejaba la Eleni Parraguirre, él iba atrás como un ingeniero, incluso hasta en 2 oportunidades la policía lo intervino y lo dejaron pasar, porque nadie lo conocía. Recién cuando se da encontramos sobre el griego, recién llegamos a conocer quiénes conformaban el comité central y cuál era el perfil, la característica física del líder en ese momento. Entonces él, a partir de ese video, comenzó al ostracismo, a guardarse, a esconderse, ya no salía tanto. Pero ese video nos dio un conocimiento de la cúpula de Sendero, muchos de los cuales ya estaban presos. O sea, primero investigar y luego detener. Si este principio se aplica al revés, se cometen excesos y abusos, como estamos viendo en este momento con la aplicación de este veneno revestido de dulce que se llama la prisión preventiva. Y traigo a colación esto, porque ese se aplica primero te detengo y luego te pruebo. Para eso requiero que estés 3 años en la cárcel, mientras yo te voy a investigar. Y a los 2 meses lo visitan, lo presionan para que se sometan a la colaboración y salgan con arresto domiciliario. Esa es la forma inversa de la aplicación de este principio, que es primero te investigo y luego te capturo. Ahora, otra lección que sacamos es que la Policía Nacional es capaz de grandes hazañas. O sea, si ha podido controlar el terrorismo la Policía Nacional, ¿por qué no puede controlar ahora la inseguridad ciudadana? Es responsabilidad de la policía, no de los alcaldes, que muchas veces emplean este término de seguridad ciudadana como en campaña, simplemente, para ganar adeptos. Pero el problema es de la policía, pero se requieren 4 factores que a veces escasean uno de ellos. Por ejemplo, liderazgo. El líder tiene que establecer la estrategia. En todo empresa o gestión debe haber 1 o 2 líderes, ¿no? Se requiere pues una buena selección de agentes. Se requiere una estructura dinámica, ágil, actual, técnica. Y sobre todo se requiere una estrategia. Y el problema era que toda la década del 80 nos pasamos buscando la estrategia y no se encontraba la estrategia hasta que se encontró la estrategia. Porque yo leía muchas veces senderólogos, sociólogos que decían que nunca se iba a combatir el terrorismo en el país si antes no se combate la miseria, el hambre, la injusticia y la corrupción, decían. Primero hay que atacar esas raíces. Bueno, está bien. Esas son larvas que permiten el desarrollo de lo que ellos llaman la revolución, pero no era la estrategia adecuada. La estrategia adecuada fue la captura de Guzmán con parte de su cúpula, porque antes de su captura ya se habían hecho 10 operaciones de inteligencia y cayeron varios dirigentes y cuadros. Prácticamente cuando él cae, ya nosotros conocíamos su modo vivendi, sus modos operandi, cómo vivía, qué comía, qué fumaba, qué tomaba. Todo era un conocimiento gradual. El conocimiento gradual que nació en los inicios del año 80. Ha sido un conocimiento gradual y paulatino, el conocimiento del enemigo. Tal es así, y creo que Marco no me deja mentir, cuando cae la casa de Monterrico, el 1 de junio 90, ahí estaba un cuadro importante que era César Augusto Paredes Rodríguez. Y este César Augusto era conocido como Marcos. Estaba con la Elvia Aníbal Sanabria Pacheco y una tal María, que también era un cuadro importante. Este tenía el nombre de Javier Jiménez Pérez. Entonces lo veo, lo miro, lo observo, también me mide y le digo, ¿cuál es tu nombre real? Ahí está, me dice en DNI. No, le digo, nosotros lo conocemos.
Bueno, sí, comandante, sí nos conocemos. ¿Desde cuándo nos conocemos? 1983, cuando fui detenido por el Delta 5. 1983, ¿eh? Era César Augusto Paredes Rodríguez. Ese es el conocimiento paulatino que nos llevó años conocerlo a Sendero, estudiarlo años. No nació el 90, ni 91, 92, porque nosotros proveníamos de la DINCOTE, que era la matriz o la madre de los deltas y del GEIN. O sea, ese conocimiento también debe ser paulatino, ¿no? Después hay otras lecciones que hemos sacado también, como que aplicar otros principios, por ejemplo, que son importantes, como que lo aplicamos en la técnica de OVIS, de observación, vigilancia y seguimiento, que era hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Porque comenzaron a veces los agentes a desesperarse, ¿no? Ya no llega el objetivo, tenemos una semana, 2 semanas, y ya querían abandonar el servicio, entonces uno le decía, haz de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Espera que va a llegar, y así llegaba el objetivo y empezaba el seguimiento. Otro principio que aplicamos también era la oportunidad y la sorpresa. Nuestros planes se mantenían en la oscuridad, en la sombra, para que sea como un rayo, decía Sun Tzu. O sea, solamente conocíamos 2 o 3. El día de las operaciones hablábamos con Marco y con Lucho Valencia, que era el logístico. Le decía Marco, hoy día se desata la tormenta. No sabían los generales, no sabían los ministros, no sabía nadie para justamente mantener esa oportunidad y la sorpresa, que fue la clave del éxito. Porque si hubiesen sabido hace rato, que la prensa también se hubiese enterado, y las operaciones se venían abajo. O sea, esa fue la clave también del éxito en las operaciones, que pocos sabían el día y la hora. Y cuando se enteraban, ya uno le decía, mi general, hemos tenido que acelerar la operación porque ya el objetivo se había dado cuenta. Ahí está, aquí están los resultados. Pues esos principios los aplicábamos nosotros también, pero sobre todo, yo había escuchado hablar de Avelino Guillén, el exministro, que decía, hay que crear un GEIN como el GEIN histórico, decía. Yo pienso que ya es difícil, es imposible. En ese momento hubo un alineamiento de los planetas, que se juntaron lo mejor de la policía en ese momento, las mejores mentes y corazones. Y eso está demostrado en la historia universal también. Los músicos clásicos son de una generación contemporánea. Beethoven, Bach, Liszt. Los filósofos griegos también es de una generación, Sócrates, Platón, Aristóteles, por ejemplo. Y nunca más volvieron a aparecer. El GEIN es igual. Ya no se puede juntar ya un grupo humano como el GEIN. Solamente quedará como experiencia y las lecciones extraídas en la lucha contra el terrorismo. Creo que estamos en el tiempo, Mariela. Sí. Todavía tenemos tiempo, sí. Ya. Ahora, a los 30 años, indudablemente el contexto ha cambiado. Guzmán falleció el año pasado. No vamos a pensar de que este grupo que se llama la Nueva Fracción Roja o Solución Política ha desaparecido. O sea, ellos tienen un gran problema de dirección y de jefatura, que le complica un poco la situación, porque ha muerto el estratega, ha muerto el centro de unificación partidaria, ha muerto el pensamiento Gonzalo, ha muerto pues el hombre que, el estratega prácticamente, ¿no? Están detrás de llevar a cabo un segundo congreso y una segunda reconstitución, donde van a elegir un comité central nuevo, porque la mayoría del comité central histórico desapareció, o estuvieron presos, o ya muertos también. Van a nombrar un nuevo comité central. Ojalá que los órganos de inteligencia
estén atentos porque no vaya a ser que mañana saquen un folleto, un informe dando cuenta que ya se llevó a cabo el segundo Congreso de Sendero con nueva dirigencia. Por eso, otra lección que hemos sacado, que al enemigo terrorista hay que estudiarlo como las venas de un brazo. No hay que descuidarse. Hay que conocerlo. Por eso hay que estudiarlo y no confiarse, nunca subestimarlos. A veces subestimamos al grupo del BRAE diciendo de que son asaltantes caminos, son narcoterroristas. Ese grupo del BRAE tiene 40 años en esa zona. Aproximadamente deben haber 200 ahí. Y cada cierto tiempo hacen emboscadas y matan militares y policías. Están bien organizados, tienen sus planes, tienen sus documentos, todo, y saben a dónde van. No hay que subestimarlos. Ni siquiera dar a mostrar un triunfalismo barato o fabricar victorias. Yo recuerdo que en este último plan patriota llegaron a la punta de un cerro y colocaron una bandera peruana. En el plan Libertad de Ollantaytamala del 2002 hicieron lo mismo. Colocaron una bandera en un cerro de Vizcatán y dijeron, ya hemos llegado a Vizcatán, ahora somos los menes. Mentira. Este grupo seguía emboscando, seguía matando. Porque ellos no tienen un lugar fijo. Son errantes. Van de una zona a otra zona. Tienen una libertad de movimiento para eso. Y eso es producto del desconocimiento del enemigo, que en estos últimos tiempos se ha dejado de estudiarlo en su forma de pensar, sentir y actuar. Gracias. Gracias, Coronel Benedicto Jiménez, por las valiosas enseñanzas que nos has podido transmitir y que la generación que ahora está desarrollando esa labor pueda replicar ese ejemplo y mejorarlo para combatir con efectividad la lucha contra el terrorismo. Damos el pase al general Marco Miyashiro para que nos dé su disertación en este importante evento en conmemoración de los 30 años de la captura de Ismael Guzmán. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a la coordinadora republicana por la organización de este conversatorio. Un saludo respetuoso al señor Juan Villarán, a mi hermano detective, el coronel Benedicto Jiménez, y a toda la ciudadanía que debemos de recordar estos 30 años de la captura del Cachetón. Ese criminal, homicida, genocida, ¿no?, de la organización terrorista Sendero Luminoso. Uno de sus crímenes fue públicamente difundido en Lima y que hizo sentir que Perú sufría terrorismo, y fue precisamente el atentado de Tarata el 16 de julio de 1992. Pero eso trajo como consecuencia un evento internacional que muy poco se comenta y que los comunistas seguidores del pensamiento maoísta no quieren que se conozca. Y es que el 24 de julio de 1992, la OEA, por una acción que realiza la Cancillería peruana, logran que se apruebe la resolución 587, en la cual se reconoce a nivel internacional que las organizaciones de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru son terroristas. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque a lo largo de estos 30 años, ¿no?, el año 2012, el Estado peruano tuvo que presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estaba afirmando que el MRTA era una organización subversiva. Esta acción que realiza una Corte Interamericana de Derechos Humanos debe traernos a la reflexión de cómo a lo largo de estos 30 años
capturado el cachetón a Ismael Guzmán, la ciudadanía se ha olvidado del peligro que encierra la existencia de comunistas. Peor aún cuando son maoístas. Y veamos qué es lo que pasa en la historia. Se captura a Ismael Guzmán en el año 92. Luego siguen otras operaciones en contra del terrorismo. Se logra un triunfo a nivel del Guayaga cuando se captura al camarada Feliciano, 1989. Pero ellos tienen su reemplazo y el sucesor fue Artemio. Artemio recién fue capturado el año 2012. Pero esta es la parte bélica, la parte de las armas, de la bala, de la dinamita. Pero la parte política y la prensa, quiéralo o no, no ayuda en este sentido, porque siempre ponen la imagen de Ismael Guzmán tocándose la cabeza. Y cuando repite, lo que está acá nunca muere. Y ese es el peligro, que lo que está acá nunca muere. ¿Y cómo lo vemos nosotros? El año 2009, ya sin dinamita, sin matanzas, se crea el movimiento por la amnistía y la defensa de los derechos fundamentales, el Movadef. El año 2012, el Movadef pretende inscribirse como partido político. Felizmente, alguna cosa buena tuvo que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, rechazó esa inscripción. ¿Y qué hacen los comunistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo? Crean otro organismo generado que es el FUDEP. Y el año 2014 quieren inscribir al FUDEP para que sea un partido político. Es decir, quieren entrar a la política legal y eso me hace recordar lo que siempre se burlaban los abogados democráticos. Los abogados democráticos eran los abogados que perteneciendo a Sendero Luminoso hacían un trabajo semilegal porque se dedicaban casi exclusivamente a defender a los elementos terroristas y principalmente en la DIRCOTE. Y ellos nos decían, pero oficial, ¿por qué se esfuerza tanto? Nosotros lo vamos a derrotar a ustedes con su propia legislación, con su propio sistema, porque este es un sistema caduco. Nosotros vamos a hacer una revolución en el Perú con sus propias leyes. Y es por eso que ahora buscan una constituyente. Pero cuando fracasa la inscripción del FUDEP el año 2014, el 2017 ellos por experiencia saben que a través de la educación, el sistema educativo, se puede conquistar a los jóvenes. Y los jóvenes es su principal objetivo, su blanco objetivo dentro de la población. ¿Cómo comenzó Sendero Luminoso? Creándose la escuela aplicativa en la Universidad de Ayacucho. Esa escuela aplicativa de la universidad era donde tenían que pasar los que iban a ser profesores. Y precisamente con esos alumnos de la escuela aplicativa de la Universidad San Cristóbal de Huamanga es que se realiza el atentado contra el puesto electoral de Chuchi el 17 de mayo de 1980. Pero ya estamos en el siglo XXI. Fracasa el Movadef como partido político en su esfuerzo por inscribirse. Fracasa el FUDEP en su proceso para inscribirse. Entonces crean una tercera nueva organización que ya tenía algunos años anteriores y era el CONARE-SUTEP. Esa Comisión Nacional de Reconstitución del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú. ¿Y a quién nombran como presidente del Comité de Lucha? A Pedro Castillo Terrones. Pasado el año 2017, viene entonces el esfuerzo para que esa organización
ese organismo generado de Sendero Luminoso tenga un asidero legal. Y ese señor José Pedro Castillo Terrones pretende el año 2019 inscribirlo y ser reconocido por el Ministerio de Trabajo. Esfuerzo que fracasa. Pero llega el año 2021 y el Jurado Nacional de Elecciones nombra como presidente de la República del Perú a Pedro Castillo Terrones. ¿Y cuál es su primera acción? Nombrar como ministro de Estado en la cartera de Trabajo a Iber Maraví. ¿Quién es Iber Maraví? Un señor que ya tenía los antecedentes por pertenecer a Sendero Luminoso en los años 1980, cuando se creó Sendero Luminoso y cuando comenzó a accionar. ¿Y cuál fue la primera acción que realizó dentro del Ministerio de Trabajo? Reconocer a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Logró su objetivo. Días después lo hizo renunciar. Y toda esta situación de haber tenido el triunfo en el ámbito militar contra los terroristas, después de 30 años nos están socavando a la democracia, a la libertad, a través del comunismo. Y me hizo recordar lo que ha estado mencionando mi amigo Benedicto. Todo lo que hemos aprendido en la lucha contra terroristas. Y por ejemplo, ellos tenían 4 formas de acción según el maoísmo. La propaganda armada, tirar volantes, pero también un cartuchito de dinamita, pintar las paredes y hacer explotar un coche bomba cerca, etcétera. Propaganda armada, una forma de acción. La otra era el combate guerrillero, que era incursionar en los poblados, ¿no? Someter, matar a los representantes del Estado peruano, sean autoridades locales, tenientes gobernadores, tenientes de alcalde o a los puestos policiales o a las instalaciones militares. Combate guerrillero. La tercera forma de acción, el aniquilamiento selectivo, que era matar a otra persona a quien la consideraban enemigo de la revolución. Y esto lo hacían como ocurrió, por ejemplo, con dirigentes políticos, dirigentes gubernamentales, autoridades, etcétera. Pero, ¿eso es historia? No. El año pasado, antes de la segunda vuelta, no es un asesinato selectivo, que era matar a otra persona. Ellos lo cambiaban de nombre y le decían, es una masacre. ¿Y qué cosa era una masacre? Matar en mancha, matar en grupo a seres humanos. Y ahí, en uno de los distritos del N, matan a 16, anunciado por la llamada camarada Vilma. Luego tenemos otra modalidad, que es el sabotaje. Y el sabotaje implica destruir los sistemas productivos que tenga un país para que se suman en la pobreza. Ese pensamiento, Gonzalo, decía, cuando el pueblo tiene hambre, cuando el campesino tiene hambre, es capaz de pensar en revolución. Por eso tienen que llevarse la economía a cero, al quiebre económico del país. Pero, ¿qué dicen los senderistas del pensamiento, Gonzalo? Oh, el cachetón. Bueno, ellos no le dicen el cachetón, nosotros sí. A ese genocida decían, el presidente Gonzalo ha creado una quinta forma de lucha. El maoísmo tenía 4. Propaganda armada, combate guerrillero, aniquilamiento selectivo, sabotaje. Pero el pensamiento Gonzalo crea una quinta forma de lucha. Es el paro armado. ¿Y qué cosa era el paro armado? Era la combinación de las 4 formas de lucha, pero haciendo paralizar no solo a los seguidores de Aymael Guzmán, no solo a sus senderistas, sino a la población entera.
¿Y qué es lo que ha pasado en este primer año de este gobierno comunista? Sube una ministra antiminera y se levanta la población. Y no solamente destruye a través del sabotaje los medios de producción, como son los tractores, como son los medios de transportes. Incendian los locales, ¿no? Pero dicen, el pueblo tiene derecho a la protesta. Fíjense ustedes cómo esta forma de lucha, el paro armado, lo vienen aplicando actualmente y no pasa nada. Otra de las cosas, cambiando el tema, es cómo iba a imponerse el poder de Sendero Luminoso en todo el país. Hay un nombre bien largo que era tomado del maoísmo, decía las 5 formas de expresión del nuevo poder popular. Y era el comité organizador, el comité reorganizador, esto sí lo conocen más frecuente, el comité popular, luego venía el comité popular paralelo, que era cuando en el campo se instalaba una fuerza armada en un sitio donde también había estado Sendero. Y tenían que aprender a vivir juntos, pero siempre hostigando, tratando de aburrir, atacar a la fuerza del orden. Y finalmente tener el Comité Popular Abierto. ¿Qué cosa era el Comité Popular Abierto? Era la zona geográfica y la población en donde Sendero ya podía izar su bandera de manera cotidiana. En Lima ocurrió en el asentamiento humano de Huaycán. O sea que no estamos hablando de muy lejos. Pero esto era pues en tiempo de Sendero. ¿Y ahora qué cosa hay con Pedro Castillo? Lo que dicen los senderistas, el pensamiento Gonzalo creó una 6ª forma de lucha. Y esta 6ª forma de lucha se llama Comité de Lucha. ¿Y qué es el Comité de Lucha? Es introducir seguidores del pensamiento Gonzalo en cualquier tipo de organización social. Y desde la base, sin ocupar los cargos dirigenciales, estando en la base o en el intermedio, hacer que la cúpula cumpla con sus órdenes. Y así vamos a observar que en el año 2022, muchas de nuestras organizaciones del Estado, que deberían estar al servicio del pueblo porque viven del erario nacional, están trabajando para los fines particulares, partidarios del gobierno, como por ejemplo la reunión de los prefectos en Lima, convocado por el prefecto de Ayacucho. ¿Por qué los convocó? Porque recibió una llamada del presidente de la República. Una llamada telefónica no es una disposición que permita a un funcionario público actuar. Y él crea el CONAP y se nombra presidente, el prefecto de Ayacucho. Y se trae a todos los prefectos, subprefectos, gobernadores a Lima. Y hace una serie de actividades. ¿Han pedido ellos licencia o han vivido esos días con el sueldo del Estado? Y ahí está el ministro del Interior. Vamos a ver cuál es el resultado de la interpelación a la que fue sometido el día de ayer. Bueno, yo quería terminar, no sin antes, el día de hoy ha ocurrido un hecho sumamente desagradable, preocupante, especialmente a nosotros que tenemos el corazón de la Policía Nacional del Perú y que hemos combatido el delito. Fue asesinado el suboficial de segunda, Jonathan Puga Macedo. Este suboficial pertenece a Seguridad del Estado y le estaba dando seguridad a la parlamentaria andina Leslie Lazo.
expreso mis sentimientos, mi solidaridad con la familia del suboficial Puga Macedo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, General Marco Miyashiro, por sus grandes aportes y valiosos alcances para conocer un poco más lo que ha sido la lucha contra el terrorismo y lo que es aún en este tiempo. Vamos a darle el pase a una siguiente rueda de preguntas. Todos sabemos que además de conmemorar esta importante fecha como es la captura de Ismael Guzmán, este material que estamos desarrollando sirve como un material educativo, un material de aporte para la formación cívica de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, quienes tienen que ser instruidos y formados para que sepan qué es lo que fue el terrorismo y cómo combatirlo. Es por ello que yo les pongo a su consideración un mensaje para que cada uno de ustedes en breves palabras puedan transmitirles justamente un mensaje a ellos y también a los padres que puedan compartir en un momento familiar este material y puedan sentarse en la sala y comentar qué es lo que fue el terrorismo para instruir también a sus hijos desde casa. Les doy el pase, empezando por Juan Villarán y continuando en el orden establecido. Bueno, Mariela, realmente después de las dos intervenciones del coronel Jiménez y el general Miyashiro, pocas veces yo creo que se puede escuchar una disertación tan especial de personas que están vivas y que pueden realmente comentar no solamente la metodología que explicó el coronel Jiménez, que cambió el sistema de investigaciones hasta triunfar, sino todo el conocimiento que el general Miyashiro acaba de exponer a todos como una clase didáctica de los peligros, de las formas en que esta serpiente de 1000 cabezas se transforma para poder tomar el poder eventualmente. Y dentro de eso, poder decir en primer lugar que si bien la unidad GEIN histórica, que efectivamente venía trabajando desde antes en la DIRCOTE, tendrían que suceder una serie de alineamientos tan especiales como sucedieron en esa época, existe todavía la experiencia, la metodología, la voluntad, la capacidad del investigador peruano, del detective peruano, para poder lograr un equipo de estas características que no sé si se puede replicar con la calidad y digamos, el éxito que pudo tener el GEIN, pero que es necesario en algún momento tratar de volverlo a hacer, porque la inseguridad ciudadana en el país, y no solamente con el terrorismo, sino la inseguridad ciudadana en el Perú, es por lejos, desde hace muchos años, en todas las encuestas, el principal motivo de preocupación de la población peruana, aun cuando esta población peruana parece estar dormida, sin entender. En los años del terrorismo, la diferencia con el día de hoy es que la población estaba asustada, estaba en una guerra, vivía a oscuras, llegaba a sus casas, no había luz, no sabía en qué momento se iba a producir un bombazo. En el interior del país, realmente la situación de tránsito en las carreteras, etcétera, era una situación de estado de guerra. Nadie podía estar tranquilo. El día de hoy, Sendero, vamos a hablar del comunismo en general, cambia sus estrategias efectivamente, y tenemos, por ejemplo, que en el área del Braem, si son 200 personas, 200 terroristas que en este momento están allí trabajando, se está produciendo también una suerte de reforma agraria del terror, donde los colonos que tenían sus parcelas y trabajaban en esa zona extensa y tan difícil de accesar, están siendo por el terror movidos de la zona y reemplazados por gente afín al narcoterrorismo. Entonces ya en esa zona se está produciendo terror en este momento, y como está apartada del resto del Perú, la gente en Lima y en las diferentes ciudades del país como que está ajena a todo lo que ocurre ahí mientras está ocurriendo. Es una especie de zona liberada en esa zona, donde el Estado no muestra una participación permanente o efectiva. Tenemos lo mismo
si nos ponemos a pensar la división que se ha hecho por este gobierno de lo que eran los ronderos en el país, que hoy en día existen hasta dos facciones importantes de ronderos, una que trata de suplantar al verdadero espíritu de las rondas campesinas y los grupos de autodefensa, y realmente está siendo utilizada políticamente por el gobierno para confundirlos y llevarlos hacia el comunismo. Y dentro de esto hay que recordar en este momento que, de acuerdo a la estadística que se tiene en el Ministerio del Interior, en la SUCAMEC, existen más de 110.000 armas debidamente clasificadas, catalogadas en los almacenes de San Isidro, donde una parte son capturadas a las empresas de vigilancia que han quebrado, y más de 60.000 armas han sido importadas por importadores, comercializadores de armas, y que esto está en este momento en poder del gobierno. Hay una teoría mediante la cual todos estos golpes a las Fuerzas Armadas, en caso de no poder doblegar la institucionalidad de la policía y de las Fuerzas Armadas, el gobierno también tendría pensado el hacer un ejército paralelo. Y esa es otra forma de terrorismo en este tipo de luchas. Pero ¿quién es responsable de todo esto? ¿Quién es responsable? Desde que termina en el año en que ingresa al gobierno, al nuevo gobierno, el presidente Valentín Paniagua, y durante todos estos años, la población ha vivido en una serie de eventos que se han sucedido unos a otros, donde ha primado la corrupción, es cierto, pero ya la población vive en un estado de inercia, donde vemos que un gobierno que usurpa, que tiene esa calidad, por llamarlo de alguna manera, o esas características de ministros que ha nombrado el general Miyashiro. Nos hemos olvidado del primero de ellos, un exterrorista, el premier Bermejo, ¿no? Entonces, y en este momento un legislador, Béjar, perdón, y en este momento tenemos a un legislador como Bermejo promoviendo todas estas acciones en el BRAEM. Entonces, si la población, quiere decir que si la población entra en un estado de horror, que Sendero supongo que lo habrá entendido, no reacciona. La población simplemente no reacciona. Ve cómo todos los días ocurren casos gravísimos de corrupción que en otros momentos hubieran hecho caer a cualquier gobierno, y este gobierno simplemente, por la división de poderes que existen en el legislativo, simplemente no puede salir de un gobierno, para mí usurpador, no solamente por haber sido elegido sin la debida auditoría de la OEA, pero que es un tema relativamente antiguo para mucha gente, para mí absolutamente vigente, ¿no? Sino que simplemente no existe tampoco, por medio de la prensa, un correcto acceso a la información dentro del país. La información llega distorsionada. Hemos visto también que una persona como Antauro Humala es liberado de la cárcel sin haber tenido ningún tipo de resocialización, y al haber incumplido las primeras pautas al salir libre, porque ha terminado su condena, aún con fraude quizás dentro del INPE, pero la ha terminado, y ni bien sale, se refiere a que no se arrepiente, y que esos perros de la policía que él asesinó, porque se refiere a ellos en esos términos, y el hombre sigue libre, a pesar de que está cometiendo un delito de apología al secuestro, un delito de apología al crimen, y nadie lo detiene. Entonces, todas estas circunstancias son una especie de reingeniería, de reciclaje del terrorismo, del comunismo, que ha logrado llegar al poder de alguna forma, y que ha sido, si bien hay una, digamos, una división de poderes dentro del Congreso, tampoco le han permitido hacer su constituyente y cambiar la Constitución. Pero todo esto me lleva a que la población tiene que despertar, no llegar al horror, porque Sendero es inteligente en ese sentido y no lo está haciendo. Pero si la población no despierta y no recuerda estas cosas, no solamente para lamentarse de lo que ocurrió hace 30 años, las decenas de miles de muertos equivalen al Estadio Nacional lleno de muertos. Si la población no se da cuenta de esas cosas, simplemente está entrando en un estado de letargo, porque la democracia, si no se defiende, no sirve de nada. La democracia tiene que ser defendida. Yo lo único que quiero decir al respecto, por ejemplo, en las actividades, el día sábado, pasado mañana, va a haber una marcha en Miraflores, una marcha importante, grande, con motivo de la caída de Abimael Guzmán, con motivo del terrorismo. Para mí no solamente es un tema de recordar
la desgracia de las personas que sufrieron, por supuesto que hay que recordarla, pero también hay que recordar ese mismo día que cuando la población se une con sus Fuerzas Armadas y con su Policía Nacional, es capaz de hacer los logros que pudo hacer el GEIN en su momento, Chavín de Huántar y en general la Fuerza Armada, unida al pueblo que también luchó. Entonces yo creo que es momento que la población despierte, se dé cuenta de lo que está ocurriendo y no simplemente se acomode y viva el día a día pensando dónde se va a ir, qué va a hacer, etcétera, sino que participe de esta lucha. Si la lucha se hace unida entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el pueblo, pues ahí se logra terminar con esta usurpación que bien ha explicado el general Miyashiro, con el tema de los prefectos, subprefectos, etcétera, que están tomando posesión del país. Entonces, eso se tiene que terminar despertando finalmente a la población antes de que sea demasiado tarde y hayan capturado todas las organizaciones del Estado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Villarán. Realmente sí, uno de los objetivos también de este conversatorio es despertar la conciencia y el compromiso de la población civil del Perú para que se reafirme en la lucha contra el terrorismo, justamente despertando las conciencias para poder combatirlo desde nuestras casas, desde nuestros colegios, universidades y en todo espacio en el que podamos asumir un rol activo en esta lucha en la defensa de nuestro Perú. Le damos el pase al coronel Benedicto Jiménez para que brevemente nos dé un mensaje, básicamente a la población civil, a los jóvenes que están ilustrándose a través de estos materiales respecto a la importancia de la lucha que hoy tenemos contra el terrorismo. Bueno, es un mensaje esperanzador, o sea, en los momentos más difíciles de adversidad, de tragedia, de caos, de miedo, zozobra, incertidumbre, como hemos vivido nosotros en la década de los 80 y los 90, cuando el terrorismo de Sendero Luminoso estaba en su apogeo. En los momentos más difíciles el Perú encontró la luz al final del túnel. Recordemos esa época que ya nadie daba algo por la democracia, ya la íbamos a perder prácticamente. Muchos se fueron del país, inversionistas se fueron, profesionales de calidad se fueron, miembros de la Fuerza Armada y Policía se iban del país también. O sea, ya no creían que era viable una democracia en el país, ¿no? Y se dio la captura de Guzmán. Como si se hubiese presentado la Virgencita, porque si no se la capturaba el 92, él, una semana después del 12 de septiembre, ya tenía todo listo para desplazarse al campo. Porque el Feliciano le decía, usted está pecando de aburguesamiento, está en las ciudades cómodamente viviendo, debería seguir la dirección en los hechos como hacía Mao Zedong, al frente de la fuerza revolucionaria. Él ya estaba encaminado a irse y nunca más lo íbamos a encontrar. La Miriam, la mujer de Guzmán, decía, si se demoran una semana no lo encontraba. Fíjate el momento caótico que hemos vivido y encontramos la solución. Ahora vivimos en momentos de incertidumbres también. Estamos viendo que nuestro país se va a un precipicio, pero no estamos viviendo como en la época anterior. Es preocupante, sí, porque nuestra economía se está yendo al tacho. O sea, tenemos una incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, pero hay que evitar cometer errores estratégicos. Hay que pensar que Pedro Castillo, el presidente, tiene asesores cubanos, bolivianos y venezolanos que le dan algunas ideas. Por ejemplo, hemos cometido un error que hemos victimizado prácticamente. Al meter a prisión preventiva a su hija Paredes, creo que es. ¿Qué necesidad había de meterla a prisión preventiva? Podía ser comparecencia restringida. O sea, él aprovechó eso y se ha victimizado.
que lo persiguen a su familia, a sus hijos, y ha subido de puntos. La última encuesta ha subido 10 puntos, justamente por la victimización, que es una falla estratégica. Es una falla estratégica. La otra, en el arte de la guerra, dice, se basa en el engaño. Si eres fuerte, aparenta ser débil. Si estás lejos, aparenta estar cerca. ¿Qué necesidad había de crear un grupo especial para investigar al presidente y a su familia y hacer aspavientos de este grupo, quienes conformaban este grupo? ¿Qué necesidad había? Cuando esto sabemos que los planes deben mantenerse en la sombra. Si querían investigar al presidente, pues ¿para qué yo cojo 4 coroneles y hago conocer sus nombres y lo coloco a Herbert Colchado como cabeza de eso? Ellos aplican una estrategia china que se llama mata al pollo para espantar al mono. O sea, quiere decir, quizás no quieran que se vaya de baja, pero quieren intimidarlo, asustarlo, y lo van a tener ahí con denuncia, 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 porque no hay que pensar que en este momento este gobierno tiene la fuerza, tiene el poder y tiene el dinero. Entonces hay que ser más inteligente en la estrategia. Maneja todos los órganos de inteligencia. Hace poco me he enterado que han jalado a uno del GEIN, por ejemplo, como Dijimín. A mí me sorprende un coronel del GEIN, Bonilla, Guillermo Bonilla, va a entrar como Dijimín. A mí me sorprende porque nosotros somos anti, los del GEIN somos antiterroristas, antisubversivos. Así es. Y que entre uno nuestro, que dice, eso es lo que quiere el gobierno, puede decir, mira, yo no soy terrorista porque tengo como asesor a un miembro del GEIN. O sea, yo hasta ahora no encuentro yo una explicación racional de esto. Me ha descuadrado un poco, pero ya está ahí. Tú sabes que el que entra a un cargo de Dijimín o del SIN, lo que sea, tiene que jugar de acuerdo a la música que le toque el gobierno. Sí. ¿No? Así. Si no se previenen, por ejemplo, estos 2 últimos que han salido, la Dijimín, un coronel y un general, era porque no previnieron que le iban a tirar huevos al presidente en Tacna. Y se fueron. Son cargos así muy temporales y salen mal parados. O sea, cada estrategia que apliquemos tiene que hacerse bien pensada. ¿Por qué? Porque el poder, la fuerza y el dinero está en el otro lado. No podemos cometer errores que lo victimiza Pedro Castillo. Así es. A veces nos dejamos llevar por las emociones, la parte mediática, pero para eso están los pensantes, los estrategas. Pues el GEIN aplicó 2 principios, o 2 factores claves: el liderazgo y la estrategia. Igual debe hacerse también con los luchadores por la libertad y la democracia. El liderazgo deben ser jóvenes. Jóvenes. Olvidemos un poco de los políticos ya un poco desfasados, ¿no? Deben haber una generación de jóvenes líderes, amantes de la libertad y la democracia, que se formen o que nazcan, aunque dicen que el líder aparece en los momentos más difíciles. Pero lamentablemente la derecha, hablemos así, no cuenta con un liderazgo, y si lo hay, todavía se está cuajando, ¿no? Ese es mi mensaje. Muchas gracias, coronel Benedicto Jiménez, por sus palabras y a seguir en esta lucha titánica que tenemos todos los peruanos contra el terrorismo. General Miyashiro, brevemente sus palabras para poder concluir este importante conversatorio. Bien, yo quería destacar cuando he hecho remembranzas sobre la forma de lucha de Sendero Luminoso, inspirado en el maoísmo. Primero, la propaganda armada. En aquellos tiempos era tirar dinamita y luego repartir volantes. Pero ahora, en el año 2022, ¿cuál es la propaganda armada que realiza el gobierno?
son los consejos de ministros descentralizados, que se van en mancha. Van con 1.500, 2.000, 3.000 policías para un consejo de ministros. Y de todo lo que ofrecen, ¿qué cosas han cumplido hasta ahora? 1. 2. El combate guerrillero y el aniquilamiento selectivo. Lo ha dicho el señor Juan Villarán. ¿Cuántas armas tenemos en los depósitos de la SUCAME? Y ya está pretendiendo armar a las rondas campesinas, cuyos usos y costumbres son los tradicionales y no donde hay ya instalado una fuerza del orden. Pero esa va a ser su contingente para armar los combates guerrilleros, el aniquilamiento selectivo. El sabotaje ya lo ha comenzado, sobre todo en las empresas mineras, y le falló, felizmente, con las productoras agrícolas. Pero esa frase de la segunda reforma agraria, tener mucho cuidado, porque son formas de engañar a la población, ¿no? Y esta situación del paro armado, ¿no?, que tiene que traer a gente pagada con su lonchera, con su tupper, para que le sigan el juego a este gobierno. Hace 30 años hemos derrotado al terrorismo. Ahora tenemos que derrotar ya al comunismo enquistado en este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, general Marco Millachero, y efectivamente invitamos a toda la población civil que nos escucha a compartir este mensaje, a difundirlo, a transmitirlo en todos los niveles posibles para reafirmar y renovar este compromiso en la lucha contra el terrorismo y contra el comunismo. Les damos las muchas gracias de parte de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja TV y BHTV. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Buenas noches.